hoy lo que vamos a discutir es el capítulo 29. Y sí hice unas diapositivas, pero creo que voy a usar el libro, el sitio web, porque me parece que es más fácil. Entonces, el capítulo 29 trata sobre formatos de R Markdown. Hemos discutido hoy por qué es útil utilizar R Markdown. Y ahora lo que vamos a ver, básicamente este capítulo se enfoca en dar una pequeña introducción a diferentes formatos que uno podría generar. No solo un PDF o un HTML, sino que hay muchísimos más. Esos son los contenidos y se va a empezar con la introducción, que básicamente dice que hay dos maneras en que uno define la salida de un documento, que es en el encabezado de este YAML, no sé cómo se pronuncia, YAML, y alternativamente, que es de forma permanente, o alternativamente, uno puede llamar en la consola de Markdown render y ahí le dice cuál es el formato de salida. Y si uno está haciéndolo desde la forma de la interfase gráfica, entonces, lo voy a enseñar acá, uno lo que puede hacer en el botón de Net y ahí le van a aparecer las opciones que uno tiene. Por ejemplo, estas son mis diapositivas que para ello estoy usando este paquete Shangan y mi salida es Moonreader. Entonces, por eso cuando yo le doy clic aquí, me sale que need to y este formato, Moonreader, que es el que genera estos diapositivas que hemos estado usando. Dice que, bueno, hay opciones de salida, que eso me parece que yo lo he discutido hace, en la primera semana introductoria, que por ejemplo, uno tiene aquí este segmento de configuración, puede pensarse así, voy a hacer zoom, por si acaso, está muy pequeñito. Entonces, aquí tengo unas opciones, tengo un título, un subtítulo, un autor, una fecha, y la que estamos discutiendo acá es la salida. Entonces uno tiene la sección de salida y aquí va a tener cada uno de los diferentes formatos que uno quisiera. Y esta salida en particular tiene una opción que se llama naturaleza, que dice que esta es highlight lines, que es que resalte líneas. Entonces vemos que es verdadero y le incluimos un código de JavaScript, este macro JS, antes de que antes del documento, o sea, antes del HTML va a incluir este macro JS. Y si vemos ese macro JS está acá, que yo lo uso para cambiar las dimensiones de imágenes. Entonces, uno puede incluir otros parámetros de configuración. Luego hay un directorio de librerías que no uso. Y uno que es interesante es el de CSS, que si alguien está familiarizado con programar, este es para el estilo. Entonces, si yo abro ese archivo, Shangan Themer, que este yo no lo creé, pero este lo descargué con otro paquete. Y aquí hay un montón de código CSS que básicamente lo que hace es cambiar el color de ese título, el color del fondo, como quiero que muestre estas citas de directos del libro y todos esos estilos. Entonces así es como los agregamos con una plantilla CSS. Y finalmente, si ustedes han notado, yo tengo el logo de R para Ciencia de Datos en español, que se lo incluyo en esta línea. Entonces incluye después del cuerpo
o sea, después del cuerpo de cada una de las diapositivas, inserte este código HTML. Entonces, abro ese. A ver, lo que hay es una sola, bueno, no una sola línea, pero un solo bloque de código que lo que hace es que crea una imagen carga esta imagen desde esta URL como el fondo. Dice que no la repita, porque si no le pongo esta opción, lo que hace es que va a repetir este logo un montón de veces hasta llenar toda la pantalla o toda esta diapositiva. Y después le digo que en posición absoluta y en donde lo quiero. Digo que de la esquina superior derecha, este M es unidades, algo de unidades de la pantalla. No recuerdo exactamente qué es, pero este es solo como unidades relativas al tamaño de mi pantalla y la resolución. Y le doy las dimensiones de la imagen. Entonces, todos esos detalles del estilo, de este macro y del logo adicional, yo los agregué mediante opciones adicionales en la salida. Entonces, en el libro enseño un ejemplo muy pequeñito, que es con documento HTML. Y un punto acá que me gustaría resaltar, que hay que tener en cuenta, es que si, por ejemplo, uno no quiere cambiar ninguna de las opciones por defecto, uno tiene que crear esta default. Entonces, si, por ejemplo, yo pongo PDF, espacio document, y no le pongo nada después, me da un error cuando está tratando de generar el documento. Entonces, es importante incluir default si uno no quiere cambiar nada. O sea, quiere usar las opciones por defecto. Y luego en el libro listan como formatos más comunes. Entonces, yo lo que hice fue que creé un, un nuevo documento en el que incluí como salida todos estos formatos. Y si ven, lo que hice fue que copié el código del libro y para PDF, ODT, RTF, MDE, agregué que opción por defecto. Y aquí agregué un pequeño texto y una pequeña tabla. Entonces, si yo le doy Init, lo que hace en este caso es que va a generar un Word, porque este es la primera opción de salida que está definida. Entonces yo init, le doy clic en init. A ver, esto va a generar un documento Word. Pero si yo quisiera un formato diferente, entonces yo lo que hago es que le doy ahí abajo esta flechita. Y por ejemplo, vamos a generar un documento de GitHub. Que estos me gustan porque en mis repositorios puedo generar el código de los README o documentación con un R-Markdown. Entonces aquí ya está múltiples formatos y la salida en formato de GitHub. Entonces, si yo cargo esto a GitHub, cuando voy al sitio, de tal forma como lo estoy viendo acá, así va a aparecer. Entonces es bastante útil. Principalmente cuando uno desarrolla paquetes o funciones que otras personas van a utilizar. Y un punto interesante acá es de que cuando yo manualmente elegí aquí un tipo de salida diferente, ven que el documento, el Markdown, se actualizó. Entonces ahora mi primera opción es el GitHub Document. Entonces, si yo quiero seguir generando el GitHub Document, no tengo que ir acá y seleccionar todas las opciones, sino que directamente puedo hacer clic en Net. Y lo mismo si, por ejemplo, yo escogiera que un PDF, que es la tercera opción. Entonces aquí ya se cambió. Le viene 5 horas PDF. Y ahora me generó el PDF que, que escogí.
tengo que regenerar las diapositivas. A ver. Capítulo 29. Ok. Y espérense aquí. Ok, capítulo 29. Entonces son los documentos. Y para el notebook, lo que hay que tener en cuenta, bueno, en algunos puntos, es muy parecido a un Markdown a regular, pero la diferencia es que estos notebooks contienen todo el código fuente completo. Entonces es como la principal diferencia. Y luego, bueno, estos notebooks tienen la extensión .nb.html. Entonces, y eso sí no lo sabía hasta que leí el libro. Porque yo pensé que era el mismo. Uno tenía el RMD y tenía que renderizarlo y para poder, o si uno lo comparte, tenía que renderizarlo para poder ver los contenidos. Pero al parecer, estos notebook tiene esta extensión, que entonces lo que permite es que se puede ver en el navegador sin necesidad de renderizar el documento o hacer net, pero también puede editarse en RStudio. Y en el libro dicen que RStudio automáticamente recreará el archivo RMD que lo creó. O sea, yo puedo compartir tanto como un reporte que puede ser leído y ver el código, o también puedo compartirlo y la persona que recibe este archivo puede modificarlo y generar una nueva versión. Entonces me parece interesante que, si mal no recuerdo, Luis, usted en una discusión pasada que tuvimos, usted había dicho que los libros de Python tienen un formato que es extraño, porque si usted no tiene instalado Sí, el de Jupyter el, Notebooks no, el no le Jupyter funciona. Notebooks, exacto, pero al parecer al menos le deja a usted ver los contenidos, porque tiene esa extensión HTML. Entonces, me parece que es más útil porque permite compartirlo sin tener que regenerarlo, pero también permite compartirlo y RStudio automáticamente genera el RMD para poder actualizar el documento. Entonces, eso me pareció interesante. Y bueno, después está la siguiente sección, que son de presentaciones. Aquí se guían de que por defecto el RStudio tiene estas tres opciones: hay Slides, Slidey y Beamer. Que yo particularmente con el que estaba familiarizado antes era con Beamer, que lo he usado con LaTeX. Pero después descubrí Sharingan, y desde que escogí Sharingan, eso es lo que he estado usando para presentaciones con Air Markdown. ¿Usted, Luis, tiene alguna preferencia en particular para hacer presentaciones? No, pues gracias a usted me pasé, bueno, he ido pasándome a sino que toca aprender lo de CSS, que Mm, no lo sé manejar. sí, pero ve que ese es otro punto interesante, porque hay un paquete, creo que se llama Sharingan Extra, que tiene un montón de CSS, y creo que hasta le deja a usted, como una forma relativamente sencilla, crear su propio estilo. Entonces, esa es una opción. Sin tener que aprender todo el CSS, usted puede construir, basado en una plantilla, su propio CSS. Entonces, otra alternativa. Sí, pero sí la necesito porque, por ejemplo, a veces le piden presentaciones, pero muy personalizadas. Es Mm, decir, que pongan el logo de la empresa, que pongan una barra a un lado. O sea, mejor dicho, sí requiero como aprenderlo bien y modificarlo como requeriría un cliente, algo sí, así. sí. Y eso todavía no lo sé Ah, hacer. ahí poco a poco. Otra cosa también es, en algunas conferencias,
lo que hacen es que distribuyen un RMD con una plantilla y entonces lo que hacen es como las plantillas de LaTeX, uno sería para Beamer, Pero que yo sí le también quiero es. hacer una pregunta que usted ha hecho más. O Ujú. sea, por ejemplo, cuando yo la comparto, me tengo que compartir todo y la carpeta. Sí, Porque porque si quito la carpeta, se me borran todos los estilos y todo. sí. Creo que Ah, Héctor está, no sé si está haciendo una pregunta. sí, adelante, Héctor. Hola, no sé si me escuchan. Sí, claro, lo escuchamos. Hola, primero disculpen por la tardanza y no puedo prender la cámara, que mis datos son limitados. Sí, no hay Pero problema. bueno, quería hacer una consulta. Ujú. Eh, ¿Es posible también, en vez de incluir un formato así en CSS, también combinar, no sé, con LaTeX? Creo que había visto algunos documentos que usaban plantillas de LaTeX para combinarlos con Markdown. Sí, sí se puede, pero para esa opción, entonces creo que usaríamos por ejemplo, si voy aquí, voy a hacer el Markdown y voy a crear uno de Beamer, porque, no sé, ah, presentación, y si yo le doy aquí de Beamer, y vea que ahora hasta aparece la opción para PowerPoint, entonces, aún más, y si usted quiere darle unos ajustes finales, entonces puede usar eso, pero con Beamer, a ver, bueno, aquí no está la opción, pero sí estoy seguro de que uno de los parámetros de Beamer es como un tema. Entonces ahí es donde usted usaría su plantilla de látex, como lo usaría si estuviera haciendo Beamer manualmente. Entonces, sí, sí hay esa opción. Ah, voy a buscar un link y lo comparto en el chat. Y ahí queda en el chat del Slack para para que le eche un ojo. Pero sí se puede. Ah, ahorita no lo tengo a mano, pero sí, sí es posible usar esas plantillas. El CSS es porque este estilo, esta salida Sharingan, es en formato HTML. Entonces, ese HTML, los temas, o lo que uno llama un tema en Beamer o LaTeX, se hacen con este CSS. Pero la salida de Beamer es un PDF. Entonces, ahí es donde usted le usa un tema que es una extensión diferente. No sé, es. Pero sí, buena pregunta. Espero que mi respuesta sirva y Ok, ahí le gracias. mando la información adicional. Sí, disculpe, y una última consulta, Ujú, no sé, quizás por el tiempo. Eh, Cuando vi que habían algunas opciones cuando usabas el Canip, veía que entre las opciones decía documento de Word. ujú. Eh, digamos, esos documentos que se generan para Word, ¿hasta qué punto son editables posteriormente? Totalmente Digamos, editables. así, incluso las tablas y todo eso se pueden editar. Sí, sí. De hecho, que aquí tengo una tabla. Entonces, ya le muestro. A ver. Ve que está generando el Word. Y aquí me apareció. Y ve que tengo una tabla. Entonces, digamos que mi encabezado no era no era Y. Entonces, yo le voy a poner que. Pero sí que ve que dice que está en modo de lectura solo. Entonces, yo lo voy a duplicar para que me deje modificarlo. Y ya lo guardo de nuevo. Y, Mientras que oh, Roberto va haciéndolo, hay un problema si es con las tablas, o sea, se pueden tablas sencillas, pero si son tablas muy complicadas, sí hay veces, sí no van a ser igualitas a las de que aparecen en HTML o en LaTeX. O ujú. sea, creo que Ok, ese sí ha sido siempre un problema, las tablas. Si son muy complicadas, si no las renderiza muy bien. sí. Entonces Mm, le enseño. Si ve, aquí estoy editando la tabla y yo lo que he hecho era que y era x cuadrado. Entonces yo voy a poner aquí que y es y una potencia, x cuadrado. Y
Lo único es que, por ejemplo, si yo vuelvo a renderizar este documento desde el RMarkdown, esos cambios no se transmiten. Entonces, usted, por ejemplo, editaría el documento cuando ya tiene la versión final. Porque, por ejemplo, hasta podría cambiar, digamos, pongámosle color del resultado. O aquí, si quiere ver, hasta aparece el diseño de tabla, que le parecería como una tabla normal de Word. Entonces, por ejemplo, yo quiero ponerle estilo. Quiero ponerle color de fondo. Voy a ponerle celeste. No. Sí, celeste. Entonces, sí, totalmente editable. Y creo que hasta si uno incluye ecuaciones, espérese para intentarle. Eso es lo he hecho. Muy interesante esta opción. No, Ujú. también ecuaciones, si las mete en látex, se las convierte. Sí, Meta una en látex y él se las convierte. X cuadrado. Porque eso sí lo he utilizado. Ok. Voy a poner una sencilla. Ponga beta, Ok. y Vamos a renderícelo y ver. le aparece allá. Ok. Vamos a generarlo. Y sí, ahí está. Ve. Ok. Y de hecho que es una ecuación de Word. Es una ecuación de Word, hasta eso puede Eh, hacer, no sabía. exacto. Entonces, si usted va aquí, ecuación. Entonces, sí es muy útil porque entonces lo que hace es editar el documento final. Entonces, antes de enviarlo, usted dice, bueno, quería ponerle encabezado o pie de página. Entonces, hacer todos esos detalles. Y sí, ahí No, está. pues es muy útil, de verdad, porque Ujú, esas opciones, digamos, yo las he estado buscando hace tiempo porque ujú, para generar textos con formato de Markdown a Word, ¿no? ujú, Hay muchos casos en los que colegas necesitan formatear texto de muchos nombres y eso es algo que les consume muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, veo que si uno ajusta, digamos, los parámetros de ese Markdown, puede generar de forma automática todos esos formatos y cambiar los nombres, digamos, al gusto o sea, en cualquier momento, ¿no? sí, Y mantener el exacto, formato. exacto, sí. Súper útil. Muy buen Sí, dato, gracias. ujú, un gusto. Ok. Y vamos a ver dónde estamos. La presentación. Ok. Ah, presentaciones era donde estamos. Que lo que iba a hacer era moverme al libro. Porque, vamos a ver. Bueno, aquí está para las presentaciones y en el libro dice que hay otros dos formatos populares que son proporcionados por paquetes. Entonces, estos están incluidos en el paquete Markdown. Lo bueno es que la comunidad es tan grande que han ido desarrollando nuevos formatos y que de hecho que este libro es muy viejo, porque si ven aquí no aparece Sharingan mencionado en ningún lugar, pero no sé si es que Sharingan no existía cuando se escribió la primera versión o qué, pero no hay mención aquí de Sharingan, que me parece que es aún mucho más popular. Es que sabe por qué no aparece, porque es que lo del CSS, ¿sabe? O Ah, sea, ya para personalizarlo, sí le toca a uno sí, saber eso. debe ser. Ah, pero ahí habían colocado como para más información, ver este. Bueno, y la sección 6 es estos que llaman dashboards, que yo nunca particularmente los he usado porque no uso mucho Shiny. Y la cuestión es, bueno, que es un tablero. Entonces, la forma en que yo lo veo es como si usted tuviera un póster, básicamente. Tiene esta gran superficie y tiene diferentes componentes que quiere mostrar.
Entonces, por ejemplo, acá en este dashboard, este tablero, hay 3 gráficos en la sección izquierda y una tabla que está relacionada con esos gráficos a la derecha. Entonces, como una superficie o una pizarra donde uno muestra datos en subgrupos. Pero, y creo que son interactivos los dashboards, si no estoy equivocado, que es como una aplicación de Shiny. Y aquí hay un código de cómo uno puede generar este dashboard. Que podría tratarlo de... a ver. Si quiere yo le muestro uno que me puse a experimentar y lo hice. Acá, sí. Ya voy a compartir la pantalla. Ahí puede ver en pantalla. Listo, entonces lo que usted decía, lo que yo hice fue primero pensar cómo quería hacer el dashboard. Entonces uno lo que hace es primero, si lo quiere hacer fácil, obviamente, si quiere hacer más cosas, sí va a hacer más cosas. Entonces primero, ¿cómo lo quiere hacer? Entonces uno hace primero como el esquelético. Entonces incluye cómo lo quiere dividir, en este caso lo que hice fue dividirlo por 2 columnas. Y después dentro de esas columnas, ¿cómo quiere dividir esas columnas? Si uno tiene el esqueleto chiquitico, sí le toca como uno pensarlo en el papel. Entonces, quiero acá un gráfico, quiero otro gráfico acá, quiero otro gráfico acá, quiero un mapa y quiero una tabla. Es como primero uno piensa la estructura general y empieza primero dándole el título y después haciendo las particiones. Y ya después cuando uno tenga claro qué quiere hacer, entonces ahí sí le mete el código que quiera. En cada sección donde lo incluyó. Entonces, por ejemplo, acá el gráfico puede incluir el código del gráfico. Lo mismo en la otra parte, y después se va a la otra columna y puede incluir código de R. Yo lo hice con código de R, pero ahí dice que se puede con más cosas. Entonces uno lo corre acá. Está en ese demora, ahora ya. Entonces uno lo pone y ya después va formando el cuadrito que uno quiera. Entonces le puede poner el gráfico, la tabla y el mapa para hacerlo sencillo. Pero creo que lo principal es como uno tener el esqueleto y ya cuando uno sabe R, empezar a llenarlo como uno quiere. Con cositas que uno ya sabe que necesita, por ejemplo, para presentarle a alguien rápidamente y que cambie. Y la otra cosa chévere es que en la pasada, ¿se acuerdan lo de los parámetros? Sirve harto porque, por ejemplo, uno especifica el parámetro y define, por ejemplo, un año en el que quiera especificar los datos. Entonces, por ejemplo, acá espere un momento, reviso acá, que no me acuerdo los años porque no están todos para grafo años. No me acuerdo cuál es el otro año que tiene, por ejemplo, no sé, 2002. Entonces uno puede ir cambiando de manera interactiva los datos solo para el 2002 y de esa manera
Claro, necesita uno a alguien, no necesita repetirlo y repetirlo y repetirlo. Que creo que esa fue entonces la motivación para crear Shiny, porque en Shiny usted tiene este mismo dashboard, pero por ejemplo puede tener, ellos lo llaman elementos reactivos. O sea, usted da clic en un botón o selecciona datos y el servidor reacciona a ese cambio y actualiza sus datos. Entonces, por ejemplo, piense en ese mismo dashboard que usted nos acaba de enseñar. Usted tiene una cajita, un drop down que usted elige, como un menú de elegir, y ahí usted podría tener los años y básicamente elige 2002, 2007, 1900 y algo, y sin tener que darle need para generar el nuevo dashboard, automáticamente Shiny lo genera. Que ese, Sí, sí. Sí, sino ese que es, yo hasta ayer porque ahí le dice que vea Shiny, ujú. precisamente. Y esta semana voy a empezar con el de Shiny, pero la cosa es con Shiny sí le toca buscarse un servidor y subir eso. Pero Porque, ellos tienen sí, uno por eso, gratis. pero solo tienen tres, uno puede subir tres. Se le acaba y chao. Sí, 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 sí. Pero para demos, por ejemplo, que usted está en una presentación o para los niños, si usted da clases, para demostrar con el concepto es bastante útil. Principalmente como para hacer una presentación en el que usted interactivamente quiere generar diferentes gráficos. Pero sí, va a ver que ahorita que empiece le va a gustar y pronto va a estar haciendo más cosas en Shiny. Ok, a ver, ¿dónde estábamos? Ok, comparto mi pantalla. Ya no quiere. Ok, estamos de regreso. Y entonces estamos en los dashboards. Y gracias Luis por enseñarnos este dashboard. Entonces, unos puntos que quiero rescatar es, bueno, ya vimos que con estos signos de numeral es como uno define secciones, subsecciones y subsecciones. Entonces, por ejemplo, esto es una subsección o sección de nivel 2, sección de nivel 3. Y un punto interesante que Luis nos mostró, que no está en el código, es de que hay ah, como unas palabras clave. Por ejemplo, si uno dice columna, uno escribe columna en minúscula y sin ningún numeral al frente, entonces lo que hace es que crea una nueva columna en el dashboard. Entonces, por ejemplo, Luis nos enseñó que tenía gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, y luego tenía column, o columna en inglés, y entonces eso lo que hace es que particiona el dashboard en una nueva columna. Y ahí es donde él creó la tabla y el mapa. No los veo aquí en el código, pero sí lo vi en el código que Luis nos mostró. Es que ¿sabe por qué? Porque han ido sacando nuevas versiones de Flash Dashboard. Ah, Es por eso. bueno, bueno, y dice que si le quiere más información de este Flex Dashboard, que visite este sitio. Ok. La sección que sigue se titula interactividad. Entonces, esos dashboard vimos que tenían un poco de interactividad, porque uno podría navegar en la tabla, pero creo que eso más o menos todo. En cambio, hay librerías, este paquete Leaflet, que a uno le permite crear mapas interactivos. Que de hecho aquí funciona. Que si ven, yo tengo mi mapa, yo puedo marcar puntos en mi mapa y, por ejemplo, aquí lo que hacen es que seleccionan una vista, que es
yo quiero que por defecto el mapa aparezca en este punto y con este nivel de zoom. Entonces, el nivel de zoom era 16, que era como algo así. Entonces uno puede hacer alejar o acercar y uno puede agregar marcadores o como puntos de interés, que creo que son estos rojitos de acá. Entonces ese es uno de los tantos tantos pues, que hay, que creo que este es como uno de los más viejitos, porque me parece que ahora no hay una gran cantidad, he visto, de paquetes o librerías que permiten crear gráficos interactivos, mapas interactivos. Por ejemplo, que usted tiene un gráfico y le pone el puntero del mouse y le dice exactamente qué valor está asociado a ese punto. Entonces es bastante útil. Uno que sí he usado bastante yo es este Diagrammer, que es para hacer diagramas, que utiliza un lenguaje, no me acuerdo cuál es el nombre del lenguaje, pero no es tan complicado el lenguaje y es bastante útil para generar diagramas e incluirlos en Markdown. Luego, aquí como ya hemos discutido recientemente, está Shiny, que es un dashboard, le digo yo, que reacciona. O es un tablero que usted tiene la habilidad de hacer clic, de elegir, y eso modifica inmediatamente el comportamiento de ese dashboard. Entonces, por ejemplo, aquí enseño un pequeño ejemplo de un texto de entrada o entrada de texto. Entonces, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál es su edad? Y uno le dice qué formato quiere esa entrada. Este es texto y este es numeral. Y entonces, una vez que esos son entrados, uno podría internamente tomar no sé, mostrar un mensaje al usted. Hola, fulanito, y este es su edad. O sea, entonces eso es lo que trata de Shiny. Y aquí solo la razón de este capítulo es decirle a los usuarios, esto es lo que se puede hacer, pero es imposible abarcar todos esos recursos. Entonces lo que hacen es que ofrecen enlaces para aprender más. Por ejemplo, para Shiny hay un libro que, ¿cómo se llama? Ya se lo pongo si Mastering quiere, Shiny. el de Mastering Shine. Mastering Shiny. Gracias, Luis. Que ese es muy, muy bueno. Recomendado para empezar. Y esa era la sección de interactividad, que bastante corta porque me parece que ahora más hay nuevas alternativas y más cosas que no pueden ser interactivas. El que sigue es sitios web, que de hecho este es uno que yo utilizo para mi pequeño sitio web, que uno usa R Markdown y así, y hay unos archivos especiales, por ejemplo este espacio bajo site.yml, que es donde uno configura su sitio. Por ejemplo, le da el nombre del sitio y este navbar es para desplegar un menú como este que aparece aquí, esta tabla de contenidos. Entonces uno puede generar sitios web y que de hecho que hay uno que me gusta más que se llama Blockdown, que es desarrollado por Ji Hui, que es el creador de Markdown. Blockdown, puedo buscar en el así lo paso. Blockdown para crear sitios web. Este es genial. Y que de hecho que hay un libro que es gratis. Entonces lo voy a copiar en el chat antes de que se me olvide. Pero revísalo porque yo iba a montar el sitio web, o sea, un sitio, el mío para ir aprendiendo, porque creo que esto solo hasta que uno lo monta lo de uno, es que creo que aprende. Sí, exacto. Sino que ahí, si quiere, ábralo y como que están actualizando
porque hay cosas que no funcionan ahorita, porque depende de otras Ah, cosas. están editándolo. Ese si quiere, mire, no, no, no. Espere ¿Quiere compartir pantalla? Ahí. no, 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 si quiere, ábralo y verá que aparece como la advertencia ahí. Ahí. Ah, no me apareció. Ok, a ver, No, ponga Blockdown y eso le aparece ahí en Google de una. este es el que está, que mandé ahí. Ese, mire, mire, mire. Ah, sí. O sea, yo no sé si a usted su sitio se le cayó o algo así porque como que depende de otras cosas. Ah, sí, es de este Hugo. Ah, ok. No, creo que el mío no funciona. O al menos no me ha dado ningún error. Porque no lo he actualizado en tiempo. Pero bueno, esa es una opción. Y ahí está. Uno puede revisar una versión vieja. También hay otro que se llama, que está hecho, aquí estaba, Bookdown, que este es el que iba a mencionar. Que por ejemplo, si uno quiere escribir un libro, que creo que R para Ciencia de Datos fue escrito con Bookdown. Está este otro paquete, Bookdown, que es para escribir libros. Ese sí nunca lo he usado porque nunca he escrito un libro. Pero todos esos paquetes me parecen bien, bien interesantes. No, yo lo empecé a utilizar porque en estos clubes ahora están presentando con un libro para que no Ah, tengan el problema de que las personas tengan 20.000 presentaciones, sino lo que hacen es generan un libro para que cada persona vaya presentando. ah, Pues sí, no, eso pues, lo vi con, ¿cómo se llama él? Con el que usted se habla, ¿cómo se llama él? Es que no, ahora se me olvidó el nombre. ¿con quién? ¿Con John? Sí, John, eso, John. Mm, Él hace eso. O sea, yo he visto que él hace eso con las personas que van a presentar. sí, que bueno, eso, sí, para el próximo club de libros, si hacemos uno, podríamos intentarlo, crear un book down, a ver cómo nos va. Pero bueno, esa era la sección de otros formatos. Está este Pretty Dog y está este Articles, que este sí lo instalé, no, creo que lo instalé, no sé si lo tengo en portátil, pero ese me parece interesante porque ah, si voy aquí desde plantilla, no, no lo tengo, les mentí. Pero bueno, si uno lo instala, entonces aquí le aparecen todas las plantillas para publicar, entonces a ver si lo puedo instalar. Que es, por ejemplo, si uno está trabajando en una publicación, este Articles tiene plantillas para diferentes revistas. Vamos a ver, nos va, R. Martin. Aquí están. Entonces ven, lo instalé y por ejemplo, si yo iba a publicar no sé, en el, eh, en la sociedad, en la, en la Sociedad Americana de Geofísica, Unión Americana de Geofísica, entonces AGU. Si voy a aplicarle ahí, entonces yo le doy nombre a mi publicación, ya, mi publicación, y le doy que, ok, y entonces lo que hace es que aquí automáticamente llenó un montón de cosas que ya eso me da una plantilla. Entonces vamos a ver si puedo hacerle net a este documento, a ver cómo aparece. Y bueno, ahora voy a instalar algunas cosas. Eh, sí. Sí que falló. Bueno, pero imaginemos que eso, que yo lo tengo configurado apropiadamente.
E Pero idealmente, ¿tiene Tiny Text? ¿Está instalado o utiliza otra cosa de látex? creo que sí tengo Tiny Text. A ver. ¿O no? A ver. Es por eso, es por eso. Sí, puede ser porque ahora estoy instalando paquetes de LaTeX, pareciera. Vamos a ver. No. Ah, ¿qué es esto? Bueno, no le dio la gana. Pero bueno, la idea es de que uno con ese paquete Article tiene plantillas para una gran cantidad de revistas. Entonces, el Markdown de su plantilla y entonces ahí los tiene. Entonces, si ven, hay una gran cantidad de diferentes revistas. Por ejemplo, de la Sociedad Royal de Estadística. Y vamos a seguir. Entonces ahí he hecho que tienen este sitio para consultar sobre nuevos formatos. Me imagino que lo actualizan continuamente. Sí. Entonces ahí están varios formatos que uno puede usar. Y por último está el Aprende Más, la última sección. Dice para obtener más información sobre diferentes formatos. Entonces él recomienda, los autores recomiendan estos recursos. Y bueno, eso no voy a ir, pero no a cada uno. Pero hay varios formatos. Inclusive acá recomiendan uno para public speaking, que es como hablar en público, que me parece que en ciencias ese tiende a ser un gran problema. O al menos en mi experiencia, que me ha pasado con profesores de que es difícil entender porque no son muy buenos comunicando las ideas en términos de enseñar. Entonces, ese pareciera que es un curso interesante. Y eso sería todo. No hay ejercicios en este capítulo.